Bueno, la idea del videito este que les dejo hoy es seguir avanzando un poquito con el conocimiento de los comandos básicos del programa. Y yo utilizo como para seguir avanzando ejemplos concretos y prácticos. Pero ya hicimos este primero, vamos por este segundo ejercicio. El segundo ejercicio, si nosotros lo miramos un poquitito, tiene muchos parecidos y es más, podríamos aprovechar el ejercicio anterior como para sacar algunas partes, es decir, por ejemplo, como las partes que se repiten los podría utilizar, pero en este contexto que donde estamos practicando es preferible empezarlo desde cero, que tal tampoco nos va a llevar tanto tiempo. Bueno, la idea era explicar un poquitito el tercer comando acá en la línea de modificar, que se llama simetría. ¿Sí? Ese comando simetría yo lo voy a explicar con un ejemplito muy simple y después lo vamos a llevar a la práctica en este ejemplo en el segundo ejemplo que estoy pidiendo. Bueno, el comando simetría sirve para hacer espejos o figuras que necesitan un espejo. Que es distinto del comando copiar. El comando copiar, ahora también vamos a aprovechar para verlo. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejemplo para explicar el comando simetría y también vamos a meter el comando copiar en el medio. Bueno, ¿cómo sería esto? Si yo, por ejemplo, tengo una figura típica que podemos hacer, que sería la mitad, por ejemplo, de un arbolito de Navidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos que generar, ¿sí? La otra mitad de este arbolito de Navidad, ¿sí? Uno me podrán decir, bueno, si es exactamente igual, copio. No, pero me va a salir una copia exactamente igual y yo acá lo que necesito es la otra mitad que es justamente espejada de la primera. Entonces, el comando copiar funcionaría de esta forma. Yo iría al comando copiar, ¿sí? Me dice que acá designen los objetos, seleccione los objetos que quiero copiar, entonces me paro en una esquina, ¿sí? Y selecciono todo, ¿sí? Con una ventana en verde. Siempre que selecciono, abro ventanas, hago un clic, ¿sí? Y después arrastro el mouse hasta abrir la ventana. En este caso la ventana se abre en verde, ¿sí? Ya vamos a explicar después ese tema de las ventanas. ¿Sí? Cuando la ventana abarca todo, hago un clic, ¿sí? Y me doy cuenta que me selecciono todo porque todos los objetos aparecen como en una línea punteada. Entonces, me dice que se encontraron 7 objetos. Doy un enter, ¿sí? Me dice precise punto base o de desplazamiento. Cuando hablamos de punto base, ¿sí? Ya creo que algo habíamos explicado el otro día, pero se refiere al punto del cual desde donde yo lo quiero agarrar a esta copia. Entonces, yo lo quiero agarrar desde acá, a esta copia, ¿sí? Y me dice dónde la quiero llevar. Y me corro un poco a la derecha y la quiero llevar ahí. ¿Sí? Es como que me queda enganchada la copia al cursor y entonces puedo hacer distintas copias, ¿sí? Y llevarla para distintos lados. Es decir, puedo hacer todas las copias que yo quiera en un solo paso. Sí, pero ¿qué pasa? Claro, para este ejemplo que yo estaba dando, esta no me sirve, es decir, yo necesitaría la otra mitad espejada. Entonces, el comando copiar no me sirve. El comando copiar me serviría para otros casos. Vuelvo hacia atrás, ¿sí? Y entonces voy a explicar el comando simetría, que es el que en realidad me serviría en este caso. Voy al comando simetría, me dice que, fíjense que el comando simetría, hay algunos comandos que aparecen con la traducción en inglés, con la palabra en inglés, y justamente en inglés lo define perfectamente, porque pone mirror, que es espejo. ¿M? Acá en el castellano simetría y muchos no lo podrían llegar a quizás interpretar, pero claro, en el inglés es perfectamente identificable, mirror. Designo objetos, designo los objetos,
doy un Enter, una vez que tengo designados los objetos, doy un Enter como para decirle que ya no quiero designar más objetos, y me dice, precise primer punto de la línea de simetría, es decir, me pide que yo le marque un eje, por dónde va a pasar el eje, que va a ser el eje en donde, a partir del cual se va a generar el espejo. Entonces, ese eje, un punto va a ser este de acá, ¿sí? Y otro punto podría llegar a ser este de acá, ¿sí? Hago un clic. Y ahora me pregunta, no me lo genere inmediatamente, me pregunta si quiero borrar los objetos de origen. Y me da dos opciones, sí o no. Por defecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos la opción por defecto, que es la opción que el programa la ofrece entre signitos de menor y de mayor? Por defecto no me lo va a borrar. O sea que si yo doy un Enter directamente, que es lo mismo que aceptar esa opción que me está diciendo el programa, ¿sí? No me va a borrar la primera parte y me va a generar una copia, mal dicho copia, un espejo de la primera parte. ¿Sí? Volvemos hacia atrás y lo vuelvo a explicar. Vamos al comando simetría, selecciono, doy un Enter, me dice cuál es el eje de simetría. El eje de simetría podría llegar a ser una línea que se forma con este punto y con este punto de acá. ¿Sí? Fíjense que ustedes me pueden preguntar, ¿y si yo puedo elegir otro punto que no sea vertical o horizontal? Sí, si yo le saco acá del modo ortogonal, por ejemplo, elijo un punto, una línea que pase por ahí y por acá, ¿sí? Y entonces la simetría se me va a generar a partir de esa línea imaginaria que acá no quedó dibujada, pero que yo le elegí un punto por acá y otro punto por acá. Entonces desde ahí se genera el eje de simetría. Entonces vamos de nuevo, selecciono, doy un Enter, un punto del eje de simetría, otro punto del eje de simetría, y ahora me dice, ¿quiere borrar los objetos de origen? ¿Qué pasa si yo los quisiera borrar? No los quisiera conservar más, los elementos de origen. Le pongo la S de sí, que es la que aparece ahí en mayúscula, que es la que me indica la sílaba o la palabra que yo tengo que ingresar para acceder a esa opción. En este caso, con ingresar la S estaría bien. Y entonces, ¿qué pasa? Se me genera la segunda parte y el objeto de origen lo borra directamente. Bueno, ese sería el comando simetría. Está dentro de el apuntecito de órdenes básicas. Si quieren después lo revisan si no les satisface la explicación de acá. Bueno, vamos a partir como siempre de un cuadrado de 100%, ¿sí? Y vamos a ir al comando línea, ¿sí? Y hago 100, subo 100, hacia la izquierda 100. Lo único que hago acá con el mouse es orientarlo y después le voy ingresando datos con el teclado. Bueno, reviso, tengo las referencias activadas, vamos a ver si tengo referencia punto medio, lo sigo teniendo activado para hacer la primera parte, que sería esta opción de que me lleva hasta los puntos medios. Saco la opción ortogonal por ahora, ¿sí? Y entonces me lleva ahí todos los puntos medios. Me dice que la separación sigue siendo 10, es como en el primero, hago un desfase, recuerdan que la que me permite tirar paralelas es el comando desfase, a 10, de acá hacia abajo, de acá hacia abajo, de acá hacia arriba, de acá hacia arriba. ¿Sí? Vamos a recortar todo esto que está sobrando, ya lo quiero eliminar, selecciono todo, doy un Enter y entonces, como está todo seleccionado, empiezo a tocar directamente para ir prolijando ya el trabajo. Bueno, ahora me dice que hay una línea acá, ¿sí? Que sale desde acá, y hay otra línea que sale desde acá. ¿Sí? Fíjense que ahí hay líneas que sobrarían, que sería esa esquina de ahí, las recorto. ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿qué podría hacer acá? Acá podría utilizar el comando simetría para generar todo esto de este lado. Entonces, voy al comando simetría, selecciono estas dos líneas y le marco un eje que vendría desde acá hasta acá. ¿Quiere borrar los objetos de origen? No.
Y de nuevo hago simetría, en este caso de estos 4 objetos, Enter, y el eje de simetría ahora va a pasar desde este punto a este punto. Ya se me va generando la otra parte. Fíjense que ahora me dice que esto también tiene una separación de 10, o sea que hago un desfase a 10 de acá para acá y de acá para acá. ¿Mm? Fíjense que me hace me está haciendo esta opción, ¿sí? Y fíjense que ahora yo tendría que recortar acá, ¿sí? Recorto entre este y este, hay cosas que me sobran. ¿Listo? Y ahora hago lo mismo con esto. Genero de nuevo simetría, porque hago una simetría desde este punto a este punto. ¿Mm? Y vuelvo a hacer una simetría, en este caso, de estos 4. Desde este punto a este punto, ahí por donde pasan los ejes de simetría. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ahora lo único que me quedaría es borrar. Es borrar, pero no borrar objetos completos, borrar partes de objetos. ¿Sí? Acá, en este, es como que esta pequeña diferencia ahí, ¿sí? Ahí no se nota, pero bueno, con el grosor de la línea la podríamos evitar. Pero bueno, eso les va a quedar así, así que no se hagan problema. Voy acá a recortar, selecciono todo, doy un Enter y hago como en el trabajito anterior. Hay cosas que se van a ir. Estas se van. De estas quedan, pero estas se van. De esta vertical queda libre. ¿Sí? De acá esta queda, pero las que se van son estas dos. De esta de acá, esta queda libre. Esta queda. Acá de esta se va. Y esta también se va. De esta de acá, a ver, estas no van. Y de esta de acá, esta queda libre. ¿Sí? Y creo que ahí andamos. Bueno, esto les tiene que quedar más o menos de esta forma. ¿Mm? Bueno, y ya tenemos terminado. Bueno, si queremos dejarlo exactamente igual, nos faltaría las dos líneas estas, que no sé si las pondría, pero bueno, para que nos quede exactamente igual al ejemplo. Bueno, este sería, fíjense que volvimos a utilizar comando recortar, volvimos a utilizar comando desfase. Lo que agregamos acá es simetría, que les recomendaría también practicar un poquitito, empezar la práctica con esa mitad del arbolito de Navidad, para practicar el comando simetría, y si no, bueno, directamente ya encarar esto con esto. Fíjense que seguimos utilizando, desfase se utiliza mucho, recortar se utiliza mucho, ¿sí? Y bueno, y acá le agregamos simetría. Muchos me podrán decir que se puede hacer mediante otros comandos, sí, se puede hacer. Una vez que ustedes tengan manejo de todas las herramientas, yo pongo 10 alumnos a dibujar y los 10 les doy el mismo trabajo y cada uno va a empezar por una parte distinta lo importante es que el resultado sea el mismo. Y bueno, a medida que ustedes se pongan más cancheros con el programa, es decir, le van a ir encontrando más opciones bueno, pero esto me resulta más fácil hacerlo así o me resulta más fácil hacerlo de otra forma. Bueno, por ahora dejamos con este videito. Ahora vemos si les armo otro como para, si les avanzan rápido con este, puedan empezar con el otro.